amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a AS Mundial, nuestro programa de fútbol internacional del diario AS y también por todas las plataformas de Caracol Radio, en donde hablamos en todo lo que pasa con la pelota a nivel mundial y por supuesto encaminados a la Copa del Mundo. Hoy varios temas, mejores y peores arqueros de cara a la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, mejores y peores rendimientos también de los directores técnicos. Vamos a revisar un poco a la selección de Brasil. Llegará Neymar. ¿Cuál puede ser el mejor 11 hoy de la selección brasileña dirigida por Carlo Ancelotti? Saludo a mis compañeros. Juan Camilo Ortiz, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Andrés, a todos los compañeros y a todos los espectadores que nos acompañan esta noche en AS Mundial con 121 días para que llegue el momento más esperado cada 4 años, que es la cúspide del fútbol mundial. No existe nada más. No hay nada más. Es el momento que más esperamos durante todos los años, que llegue este enfrentamiento entre las selecciones que van a tratar de buscar ese trofeo tan preciado y besarlo, ¿no? La Copa del Mundo de la FIFA 2026, que está cerca. Oiga, hay proyecciones ya de cuánto dinero va a ganar las sedes de 2030, ¿no? España, Marruecos y Portugal. Hoy en un foro empresarial en Europa se hizo la proyección y esperan cada país por lo menos hacer 5.000 millones de euros en ganancias. Una locura, Tatiana Rodríguez. Además, una Copa del Mundo 2030 en la que Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, de este lado del continente, en Sudamérica, dice que espera que vayan las 10 selecciones, que no se quede ninguna por fuera. Y bueno, teniendo a un presidente como Gianni Infantino en la FIFA, no creo que eso suene como a locura para la FIFA, ¿no? Creo que perfectamente podría pasar, teniendo en cuenta que este actual presidente pues fue el que subió a 48 los cupos que vamos a tener este año en México, Estados Unidos y Canadá, y que además ya ha dicho y pues digamos se ha rumorado que podrían subir esos cupos para dentro de 4 años. Entonces no se le haga raro que pueda ser así. Muy bien. Don Luis Alejandro Restrepo, no todas las noticias de cara a la Copa del Mundo son buenas. En Colombia, por ejemplo, estamos en vilo de si Jerry Mina, uno de los fijos de Néstor Lorenzo, puede estar o no por una lesión crónica en la rodilla que viene trabajando hace mucho tiempo y estará monitoreado partido tras partido. Pero hay otra que ya es definitiva. Andrés, buenas noches para usted, para todos los oyentes. Vea, ayer hablábamos en el programa, los que nos escucharon ayer saben que estábamos hablando de los delanteros de la selección española. Y el tercer delantero con más goles en el último año natural era Samu, del Porto, de Portugal. Y hoy se confirmó después del partido con el Sporting que se rompió y no va a estar en el Mundial. Ya estamos en este momento de la temporada que cualquier lesión para los jugadores puede significar perderse esta gran cita mundialista, y tenemos acá un jugador que no había sido titular de esta selección española, Luis de la Fuente, pero era una de esas alternativas interesantes por la cantidad de goles que había marcado en su último año para ser el delantero suplente de la selección española, y se confirma que no va a poder estar en esta cita mundial. Bueno, pero Jerry Mina viene siendo titular, capitán además del Cagliari, ha jugado 315 minutos durante este año, por lo menos enero, febrero. 315 minutos, la mayoría de ellos como titular. Por eso le digo, es una lesión crónica que se monitorea, pero que en cualquier momento puede estallar. Por eso es la preocupación de Cagliari y del cuerpo técnico y el acompañamiento también del cuerpo médico. Déjenlo descansar, ténganlo listo para el Mundial para nosotros. Con esas ideas. No, ¿para qué? Si lo están exponiendo. Pero pues el Cagliari también lo necesita, obviamente lo necesita en su equipo también. Bueno, 2 mesecitos de descanso. No, hágame el favor. Pero bueno, tomemos un charter, vámonos para España. Allá está Luis Nieto en nuestra redacción del diario ACE en Madrid. El gran Luis Nieto, por supuesto, con una no muy buena noticia, la lesión de Samu. Luis, buenas noches. Sí, muy mala noticia, la segunda mala noticia en una semana. Porque como sabéis, también ha sido operado de un pie Merino, que era un centrocampista. Podemos decir que hay 3 titulares y él sería el 4º hombre. También se ha lesionado, tiene 4 meses de baja, al menos, por una operación en un pie. Y la verdad es que hay mucha preocupación en España porque la acumulación de lesiones es muy importante. Los 2 extremos, que son Nico Williams y Lamine Yamal, 2 de las grandes estrellas de la selección, ambos tienen una pubalgia que en cierto modo los está lastrando. No hay un delantero centro claro y quizá es el caso de Oyarzábal, pero también ha tenido algún problema físico porque lo está jugando todo en la Real Sociedad. Y ahora viene esto de Samu,
que podríamos decir no era el plan A como delantero centro de la selección, pero sí la primera opción en partidos que se complican porque es un jugador muy, muy rematador en el área con buen juego de cabeza. La verdad es que son muy malas noticias para España. Sí, son malas noticias para España y cualquier lesión en este momento, a tan pocos días, 121, ¿no? De la Sí. Copa del Mundo, es una lesión que entra ya en alerta naranja. Y Sí, ahora- pero igual Claro. España tiene de dónde echar mano. No o tiene, sea. ayer lo hablábamos y es, digamos, Era escoger y España, ya. el falso 9, lo que viene con pero Oyarzabal, ni con tanto. Merino. Acuérdese, estamos hablando de Samu, que es el delantero, Sí, el total. del Porto. O sea, no es que estamos hablando Sí, no de es un cualquiera, delantero. No, es un delantero bueno, pero España tampoco tiene una cantidad enorme de delanteros poderosos, de volantes centrales también. La verdad es que si usted se pone a mirar con lupa las nóminas, los jugadores importantes son importantes por algo y a veces pues no hay reemplazo. O sea, si no va Samu, puede ir ¿quién? Borja Iglesias del Celta. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? No Ah, es no, que pues, tienen es grande, sí. mucho Pero de que con echar esos mano. extremos que tiene España, Pero ¿cuál es la mira lo que nos preocupación? acaba de decir Luis, también tienen o arrastran algunas molestias jugadores que uno cree que son casi fijos, como Lamine Yamal y Nico Williams. Pues a estas alturas del año, que faltan pocos meses, cualquier lesión, como decía Andrés, es bastante preocupante y sí debería poner a pensar a los clubes y a Déjenlos los descansar, lo que le equipos. digo, lo de Jerry Mina. Pero es dejen- imposible Los dejarlos necesitos, dejen descansar descansar. al niño No, no, Lamine. Es pero no imposible, tanto, es déjenlos imposible descansar. dejarlos Pero descansar, usted pero, como sí club, tener sí. alguna estrategia como club para cuidarlos. Y Solidaridad Pero usted con como las club, usted le selecciones. paga y usted está peleando Solidaridad el con las descenso, selecciones. O Se te va a título. valorizar más. Entonces ese O jugador está la peleando rompa, que es muy título. probable que haya, por ejemplo, el caso de la Viña Mal, si la rompe en un mundial, se les va a triplicar el valor, o sea. Claro, No, pero es que hoy ganar es la Champions. incomparable, hoy es Sí, incomparable. pero hoy... Sí, Es ahí donde entra pues los clubes de Pues, qué ah, tanto arriesgo y qué tanto arriesga el mismo jugador, qué tan Pues antes importante del es Mundial para los mí. clubes tienen compromisos Hoy- y tienen cosas que cumplir que no pueden dejar atrás. Hoy el tema es bajar cargas, los jugadores se están cuidando, los clubes también deben cuidar su patrimonio, las selecciones son las más interesadas en que el patrimonio llegue bien a la Copa del Mundo y todos contentos. Y ese es uno de los casos que, por ejemplo, atraviesa Brasil y tomamos un charter a Río de Janeiro para saludar a José Tomás. ¿Cómo es el tema de Neymar, José, con las buenas noches? Tiene pocos partidos de aquí a la fecha FIFA del mes de marzo para convencer a Carlo Ancelotti y demostrar, profe, estoy en condiciones, voy a la Copa del Mundo. José, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Lo hablábamos la semana pasada. Hoy esta noticia generó más repercusión porque un portal acá muy reconocido decía que tenía 7 partidos para mostrarse para Carlo Ancelotti, pero tiene 7 partidos de aquí a la fecha FIFA de marzo. Ancelotti va a hacer la convocatoria en 10 días más. Entonces, la verdad, tiene muy poquitos partidos para demostrar que está en condiciones de integrar alguna nómina. Lo que veníamos hablando, yo estuve conversando las últimas semanas con gente ligada al staff de Neymar y veían esta fecha FIFA de marzo como clave. Entienden que es muy baja la posibilidad de sumarse al grupo que ya ha ido conformando Carlo Ancelotti en junio, en los amistosos preparatorios de cara al Mundial, y por eso ven esta fecha FIFA de marzo como clave y por lo mismo se ha acelerado un poquito la recuperación de Neymar pensando en tenerlo al menos durante el mes de febrero algunos partidos en cancha. En estos momentos el Santos está disputando paralelamente el Brasileirao y el Campeonato Paulista, donde, por ejemplo, va a jugar con Paranaense este día jueves. El fin de semana va a recibir al modesto equipo de Velo en Vila Belmiro. La próxima semana va a recibir a Vasco da Gama en São Januario. Y a mí me da la sensación de que van a ser las 3 últimas alternativas para que Neymar diga estoy en buenas condiciones físicas, técnicamente tengo cosas que ofrecer para que Carlo Ancelotti pueda tomar entre la última semana de febrero y la primera de marzo la definición para conformar la nómina de la fecha FIFA de marzo. Qué temita complicado el de Neymar, uno de los jugadores brasileños con más talento de toda la historia, que no se sabe si va a estar en la que puede ser también su última Copa del Mundo, seguramente. Y ya quisiera, por ejemplo, una selección, no sé, como la mexicana, tener un jugador que tuviese al menos el ritmo y la capacidad que tiene Neymar en este momento. Luis Vázquez, bienvenido. Buenas noches. Es increíble Hola. este tema, ¿no? Sí, buenas noches. Sí, lo de Neymar es increíble, ¿no? Ya quisiéramos nosotros tener jugadores de esa calidad, ¿no? Y además, los que pueden sustituir a Neymar, ¿no? Que es Estevao, que a pesar de ser un chavo, lo ha demostrado en el Chelsea, ¿no? Qué bien anda. Y pues Rafinha, Vinicius, Rodrigo. Veo muy complicado yo que Neymar pueda
pueda subirse a la Copa del Mundo, la verdad. Impresionante lo de Neymar. Volvemos a Barcelona. Allá hay un colega compatriota, además, colombiano, don John Rojas, que conoce todo el movimiento del fútbol de los Estados Unidos, de la MLS, mucho tiempo allá. Y me ha surgido, John, con las buenas noches, una duda. Y es que ha salido el ranking de cuánto cuestan las franquicias de la MLS para este año. El Minnesota United cuesta $655 millones, es la número 21 entre 30. Wow. La número 1 es Inter Miami con debe ser 1.450 millones de valor. Es una locura. Semejante valor en una liga que va a empezar en marzo. Sin estadio todavía, Sin imagínese. estadio todavía. El Inter Miami sin estadio, que no lo han inaugurado, el estadio del Inter Miami. Que es al lado del aeropuerto que es internacional al lado de del Miami. aeropuerto, están en proceso de eso. Imagínese, sin ni siquiera estrenar el estadio cuesta eso, esa franquicia. Totalmente. Y se lo quiero preguntar a John. Más allá de cómo se encamina Estados Unidos para esta Copa del Mundo, nos tenemos que ir acostumbrando, John, a que de cierta manera se vuelva Estados Unidos un hub, un centro de muchos jugadores que van a tener minutos y que van a tener ritmo para las próximas Copas del Mundo. Sí, claro, con el saludo para todos. Obviamente, desde hace ya un ciclo, llamémoslo así, de un ciclo mundialista, la Liga, la MLS, ha aportado casi siempre durante las fechas FIFA al menos 150, 160 jugadores en todas las confederaciones. Estamos hablando no solamente, obviamente, en nuestro lado, en América, sino en todas las confederaciones. Realmente, desde hace más de 12 años, la Liga ha tenido un impulso y un desarrollo que ha generado que muchos jugadores, especialmente latinoamericanos, suramericanos, pasen por la Liga como una primer paso, como esa salida desde sus países para dejar su casa, para dejar sus amigos y emprender esa intención de jugar afuera, de sentirse en otra zona que no sea la zona de confort y luego dar el salto. Y por aquí han pasado desde Caco Romero Gamarra, desde Alejandro Pozuelo, desde un montón de jugadores que después han tenido figuración con sus selecciones que no se hicieron primero internacionales para venir a la Liga, sino que usaron la Liga como un paso inicial. Y sabe que también tiene influencia en eso de Estados Unidos, y es que con más selecciones en los mundiales de segundo nivel, pues van a haber más jugadores de ligas de segundo nivel. No necesariamente de las 5 grandes ligas, sino van a haber muchos jugadores. Por ejemplo, la selección de Haití tiene muchos jugadores compitiendo en la segunda y tercera división de Estados Unidos. Ni siquiera en la MLS, compiten en la USL. Lo mismo, por ejemplo, la segunda división de Holanda. Muchos jugadores de Curazao compiten en la segunda división de Holanda. Todos. Casi Los jugadores todos. de Curazao. Sí. Los jugadores de Curazao son nacidos en Países Bajos continental y son hechos casi todos en las academias del Feyenoord, de todos los equipos de Holanda, y son convocados a la selección por su raíz, obviamente, en la isla, pero el 80% de los jugadores de la selección no conocen la isla. Exacto. Entonces, pues va a pasar que esas ligas de segundo nivel cada vez aporten más jugadores a la cita mundialista. Si veíamos el ranking de las ligas que más jugadores aportaron al mundial pasado, las 5 primeras son las 5 grandes ligas de Europa. Y la sexta es Estados Unidos. La séptima es Arabia Saudita. Es impresionante. Es algo como lo que le pasó, por ejemplo, a Cabo Verde. Sus jugadores con raíces portuguesas siempre se iban del país, hasta que dijeron, no, un momento, vamos a agruparlos, vamos a empezar a llamar, oiga, lo estamos buscando, somos la selección de Cabo Verde, ¿quiere representar a su país, a sus raíces? Y así lograron la primera clasificación a una Copa del Mundo. ¿Y qué sería, además, Luis Nieto, de varias selecciones, sobre todo en África, si no hubiese tanta migración hacia Europa? Estaríamos hablando de que hoy África por lo menos tendría una Copa del Mundo. Sí, claro. Claro. Pero es que esto es el fútbol, ¿no? Podemos decir que el primer mundo del fútbol está en Europa y esas migraciones son inevitables porque aquí es donde está el dinero, los buenos contratos, y muchos de ellos, como sabéis, vienen aquí que en edad, bueno, antes en edad cadete, ahora ya, desde que la FIFA impuso aquella reglamentación que no se puede venir antes de los 18 años, pues no es así, ¿no? Pero es verdad que el fútbol africano tendría alguna Copa del Mundo. También es verdad que ha mejorado muchísimo. No sé si habéis visto partidos de la Copa de África de esta edición. Y el gran talón de Aquiles, que era lo que podríamos llamar la táctica en el fútbol africano, porque el físico lo tenían y el talento también, ha mejorado muchísimo. Sobre todo en las selecciones del Magreb. Lo hemos visto sobre todo en Marruecos, también en Egipto. Muy bien. Muchachos, para entrar en tema, mejores y peores
del ranking de arqueros, porque don Luis Alejandro Restrepo nos ha dejado absolutamente picados ayer. Si yo les pregunto a ustedes colombianos aquí en la mesa, Camilo Vargas, ¿cómo lo calificarían en el continente? ¿Es uno de los mejores arqueros del continente? Me parece que lo era, no sé si el presente lo sea tanto, siento que en este momento hay otros arqueros que están muy por encima del nivel de Camilo. Históricamente dentro de la selección Colombia lo que ha hecho en Latinoamérica sí ha sido muy relevante y es de los más importantes, pero ahora no sé. Para mí sí, después del Dibu Martínez. Creo que después de él sí viene Camilo Vargas a nivel suramericano. Y bueno, yo sé que usted ahorita me va a decir, o Luis nos va a hablar de datos y eso, pero todos esos datos tienen ese contexto de Camilo para explicar lo que pasa con Camilo en este último año. John Rojas, ¿cuál puede ser el mejor y cuál puede ser el peor arquero de los que van a ir a la Copa del Mundo, de este lado del mundo, en Sudamérica, para ti? ¿Cuál crees que está arriba en el top y abajo en el top? Sí, es complicado. Yo creo que lo de Camilo, estoy de acuerdo en que necesita volver a dar el salto de calidad. Creo que pasó una época en la que ha bajado un poco, pero es un tipo que con los pies juega demasiado bien. En un momento fue casi que el 10 de Atlas, desde atrás. Es fundamental para ese tipo de juego. Yo creo que si vamos a hablar de los peores en este lado del continente, yo obviamente, desafortunadamente tengo que hablar de los dos de Estados Unidos, especialmente uno, Matt Freese. Es un tipo que ha hecho su carrera con mucho pulso, que se lo merece, que se lo ha ganado, pero que es de esos arqueros que te saca dos, pero se mete una que de pronto iba para afuera. Y eso es complicadísimo en un mundial. Don Luis Alejandro Restrepo, ¿cómo son los datos? ¿Quién está arriba en el top y quiénes están abajo? Hablemoslo a nivel mundial. Vea, hicimos un ejercicio muy simple y es que cogimos el último año de todos los arqueros que son ahorita titulares o que están proyectados a ser titulares en sus selecciones y miramos su eficiencia en el último año. ¿Qué es su eficiencia? La cantidad de goles que han evitado. ¿Cómo calculamos eso? La expectativa de gol que ha tenido el arquero y cuántos goles ha permitido. Un arquero que tiene una diferencia positiva entre los goles que le debieron haber marcado y los que le marcaron es que tapa muchas acciones de peligro, salvan a su equipo. Y un arquero que aparte de que le marcan muchos goles, que no es lo que estamos mirando acá, tiene una diferencia negativa entre estos, es que no salva mucho a su equipo. Entonces puede haber arqueros que han concedido solamente 2 goles, pero que les debieron haber marcado 1. Que significa que nunca salvaron a su equipo. Entonces hicimos el ranking teniendo en cuenta estos datos. Y el que está más abajo en este ranking de todas las selecciones clasificadas al Mundial, de los arqueros que están proyectados a ser titulares el próximo año, es Camilo Vargas. Camilo Vargas con el Atlas en el último año. Son 39 partidos jugados, 73 goles concedidos en esos partidos, una media de 1.68 goles concedidos por 90 minutos de juego, y es el arquero que menos goles ha evitado, menos atajadas peligrosas. En ese ranking, digamos, de abajo para arriba está ahí el arquero de Cabo Verde, ahí siguiente, Bruno Varela en el Al-Hassem, el de Escocia, Craig Gordon en el Hearts, y los últimos dos que cierran los 5 peores son Santiago Mele en Uruguay. En Uruguay es difícil saber quién va a ser el arquero titular, porque lo rotó entre Muslera, incluso tapó Christopher Fiermarín en el último partido ante Uruguay, y Alex Arden Domínguez con Liga de Quito. Esos son los 5 con peor eficiencia en el último año de los arqueros proyectados a ser titulares. ¿Cómo están las dos selecciones más grandes de ese lado del continente, Argentina y Brasil? Pues vea, Brasil es el 6º peor, Alisson, en ese ranking de menos eficientes. Es el que este año de Alisson ha sido muy difícil, sobre todo con este cambio del Liverpool. Mientras que Argentina, usted ya se adelantó, pero Argentina está entre los 5 mejores arqueros. Déjela hasta ahí. José Tomás, hoy Alisson, es increíble, está entre los peores de los que van a ir a la Copa del Mundo, contando todas las selecciones. ¿Se ve de esa manera en Brasil o confían, por supuesto, en el nivel de un arquero que ha sido top mundial durante muchos años? Es que antes la disputa estaba con Ederson, uno jugando en el Liverpool, otro en el Manchester City, y con la salida de Ederson a Turquía y siempre la predilección de los técnicos por Alisson, le allana el camino a una titularidad que está más o menos definida, creo yo. Entonces sí, puede haber alguna preocupación, pero no es la mayor realmente aquí en Brasil. Se habla mucho más de quién va a ser el lateral derecho, se especula que Eder Militao, se habla de la situación de Neymar, de si a Paquetá le va a venir bien jugar en el medio brasilero para llegar al Mundial,
pero de Alisson, si bien hay una especie de sensación de que no está en su mejor momento, se sigue pensando que es el mejor dentro de los porteros brasileros en ese sentido. Es diferente a lo que pasa, por ejemplo, con Argentina, ya que lo mencionaban, porque uno sabe que el Dibu Martínez puede no jugar de la mejor manera en su club, pero se crece en la selección argentina. Y también hay que tener en consideración, bueno, lo mencionaron en el caso de Uruguay, porque está Sergio Rochet. Sergio Rochet, que yo estuve presente el año pasado cuando se fractura la mano en marzo, volvió a jugar a fines del año pasado y seguramente no tiene los mismos números de partidos jugados que el resto de los porteros, pero vino también el otro día a jugar y yo creo que si alcanza el nivel, puede ser, respondiendo a la pregunta anterior, de los arqueros sudamericanos de mejor nivel para este mundial. Al menos volvió a un buen nivel el uruguayo. Claro, decía José, antes estaba Ederson también para empujar desde atrás. Hoy aparece Alisson como la gran opción. Caso diferente al de Colombia, que uno dice, si no está Camilo Vargas, está David Ospina, que es toda una leyenda. Viene Álvaro Montero, hay otros arqueros detrás como Kevin Nieri y demás, que vienen siendo figuras en el fútbol mexicano, más allá de la lesión. Pero digamos que hay recambio. El problema es cuando una selección tiene uno y no hay otro detrás, que sería el caso de Argentina hoy, creo yo. Si el Dibu Martínez, Tatiana, llega a sufrir alguna lesión, algún bajón y no aparece, hoy Franco Armani no está tan cerca. No, al contrario, creo que está mucho más lejos de lo que estaba, no sé, hace algunos meses. Primero, es que el caso de los arqueros es muy difícil de analizar, es diferente analizar un arquero que otro jugador en otro sector de la cancha para mí. Por ejemplo, en el caso de Camilo Vargas, es difícil porque Camilo jugó en el último año, bueno, algunos partidos de selección, en otros fue suplente, tuvo, digamos que también padecer un poco ese bajón que tuvo la selección Colombia cuando tuvo esa racha negativa y perdió varios partidos seguidos de la eliminatoria, y además con su equipo, con el Atlas, vivió prácticamente lo mismo. El Atlas tuvo también un bajón, no era ese mismo equipo poderoso de hace algunos años en los que Camilo era la gran figura y se convirtió en el ídolo de ese equipo mexicano. Hoy en día el Atlas, bueno, en esta temporada ya no, creo que es cuarto en la tabla de posiciones, pero el año pasado le fue mal. Fue el equipo con más goles recibidos además, en contra. En contra, creo que fueron 23 goles o algo así el año pasado. Entonces también el arquero lleva un poco de esa carga de un equipo que viene en un bajón. Y eso pues también obviamente es lo mismo que está pasando con Alisson. ¿Quién va a decir que Alisson es un mal arquero? Es un grandioso arquero, pero lo que está viviendo el Liverpool, pues obviamente el arquero también lo vive de una manera, pues digamos, peor en su posición. Pero ahí es donde tratamos, y a partir de este ranking, por eso no lo hicimos con goles concedidos en contra, y tratamos de sacar esa eficiencia con goles esperados, que es los goles que debieron marcar y los goles que le marcaron. Porque los arqueros, así sea del último equipo, los que salvan muchos equipos, y así les hagan 3 goles, salen altos en ese ranking, porque son eficientes, claro, porque tapan más de lo que deberían tapar. Y eso fue Camilo Vargas incluso en momentos que le concedían muchos goles a Atlas. En un momento salvaba a muchos equipos, a pesar de que le hacían 2 goles. Pensemos en equipos que ofensivamente van mucho al ataque, y el gran ejemplo es el Barcelona. El arquero del Barcelona salva mucho a su equipo a pesar de que concede muchos goles y muchas oportunidades peligrosas. Y ha sido uno de los arqueros, el segundo arquero ahorita en la Liga Española, con mejor diferencia positiva. Y por eso es que en este es más preocupante el tema de Camilo Vargas ahorita que lo que era hace unos años, a pesar de que concedía igual una alta cantidad de goles hace unos años. Ya vamos a tocar el tema español, que me parece que también es interesante. Y Luis lo tiene muy claro, pero es que quiero ir a México con Luis Vázquez. ¿Qué sensación se tiene hoy de Camilo Vargas en el fútbol mexicano? Luis, ¿sigue siendo considerado el mejor arquero de la liga? Híjole, yo creo que no está ahorita entre los mejores arqueros de la liga. Yo creo que ahorita el mejor arquero de la liga podría ser entre Luis Ángel Malagón. Se habla también de Nahuel Guzmán en Tigres. Se hablaba de Kevin Mier antes de su lesión, pero lo de Camilo Vargas yo creo que también influye mucho el equipo, porque sí, el Atlas fue uno de los peores equipos la temporada pasada, fue el lugar 14. Entonces también eso influye mucho, y la verdad es que Camilo Vargas sigue siendo de lo mejor que tiene ahorita el equipo de Guadalajara, porque incluso también se habla del portero de Chivas, ¿no? El tal Rangel. Yo creo que también ahorita de hecho está para ser el titular de la selección mexicana debido
bajo nivel que ha mostrado en los primeros partidos de esta temporada Malagón. Es muy difícil. Yo creo que a Camilo Vargas sí le perjudica el hecho de estar en un equipo como Atlas, que es un Atlas que está en reconstrucción con Diego. Ha comenzado bien, pero también creo que ha influido un poco el calendario que han tenido. Sí. Acaban de enfrentar a Mazatlán, que a Mazatlán creo que todos los equipos le van a ganar en este torneo porque está en su gira del adiós. Ajá. Va a desaparecer el equipo. Entonces creo que eso también influye mucho. Bueno, quiero preguntarle también a John Rojas sobre esa preocupación que tenemos por ahora hoy en Colombia. Colombia siempre ha sido un país de arqueros. Sí. Y más en las Copas del Mundo. Es donde se ve la gran dimensión. Se vio la gran dimensión de Córdoba, la gran dimensión de Mondragón, de Higuita, recientemente pues de David Ospina. John, hay que darle el espaldarazo, el apoyo a un hombre que ha estado durante toda la eliminatoria, o hay que apostar por uno que ya fue, que ya demostró que es David Ospina y que es plena garantía, o a otro que viene empujando, que es Álvaro Montero. Sí, es que aquí hay dos cosas, un poco para ser también abogado del diablo en el tema del análisis, porque es que, claro, el análisis de los números con un equipo que juega a una forma y luego para traspolarlo a una selección que juega de otra forma, ahí hace falta el ojo, ¿no? Y entonces ahí, por eso los analistas partimos de que los números cuentan un cuarto de la historia y el resto hay que hacerlo con el juego. Y por ejemplo, si en Colombia se fuera a jugar como se juega con Camilo, con la pelota en los pies y con ayudar a salir, obviamente que Kevin tendría que ser el tipo, porque lo que tiene Kevin con el pie no lo tiene mucho, pero el entrenador seguramente va a estar dándole la confianza a la gente con la que ha recorrido el camino. Es muy importante para ellos. En Argentina, por ejemplo, no se puede comparar porque un mal día del Dibu Martínez es un gran día del líder atrás. Entonces, eso es otro factor independiente, que no tiene nada que ver incluso con los números, con atajar, con etcétera. Entonces, por ahí es donde el análisis tiene que ir también entendiendo que a poco los arqueros les está pasando lo que le pasa a otros jugadores, a otras zonas del campo de juego, y es que se están convirtiendo en especialistas. Entonces, si el equipo quiere jugar con la pelota, salir desde atrás, hay un tipo de arquero. Si el equipo quiere adelantar la línea, jugar con tres, que el arquero sea un poco más líbero o que el equipo esté en un bloque bajo y que el arquero esté bajo los palos solamente que sacando remates, pues es otro tipo de arquero. Y eso va a contar mucho a la hora de montar las nóminas. En el caso de Colombia yo creo que se van a ir con Camilo. Totalmente. Ya los veo a todos en punta. Ya vamos a hablar porque es que también tenemos nombres en España. Unai Simón, David Raya, está Remiro, está Joan García. Todos también tipos de arqueros diferentes. Pero vamos a la pausa y ya regresamos en As Mundial. Amigos, regresamos a As Mundial. Seguimos hablando de los arqueros, de los niveles, de los mejores. Ya tocamos la selección Colombia, hemos tocado la selección brasileña. Miramos un poco también de lo de Argentina. Ahora nos vamos para España. Para gustos colores, Luis Nieto, ¿cómo es la situación de los arqueros con Luis de la Fuente? Porque si de algo también se puede jactar España hoy, es que tiene dos muy buenos arqueros. ¿Cómo sabéis que hay lío, en España? Por supuesto. Es verdad. Bueno, tú lo has dicho, has nombrado antes 4 porteros y solo caben 3, ¿no? Y ahí es donde está el gran lío. Vamos a ver, en España, de la Fuente desde que llegó ha tenido 3 superporteros y han funcionado muy bien, que son sus porteros de confianza, que son Unai Simón, que ha sido su portero de cabecera, podríamos decir, David Raya, portero del Arsenal, líder de la Champions, y Remiro. Resulta que el Barça ha fichado este año a Joan García, que ahora mismo podríamos decir que podría ser el portero más en forma, vosotros habéis dado los datos, del fútbol español. Pero meter a Joan García ahí podría crear una cierta distorsión en el grupo, es decir, porque o lo llevas para ponerlo de titular o crearía un problema que el portero del Barça, reconocido por todos como ahora mismo el portero más en forma, entrara en ese grupo. Y además se añade que el eslabón más débil, que es Remiro, portero de la Real Sociedad, resulta que desde que empezó esa presión, podríamos decir, mediática, de que Joan García tiene que volver, ha hecho las mejores actuaciones probablemente de su carrera. Con lo cual, ahí tiene un problema de la Fuente que tendrá que resolver. En España normalmente no ha gustado meter a un portero de última hora, por muy bien que esté, porque eso ha creado luego distorsión dentro de las concentraciones. Pasó en
en tiempos pasados cuando Molina era el titular, Casillas entró a última hora, Molina falló en el primer partido, jugó Casillas y se creó una especie de conflicto. Tenemos 4 grandes porteros, creo que ahí no está la preocupación de España, la preocupación es del seleccionador a cuál deja fuera. Claro, ahora, Luis de la Fuente se ha caracterizado por jugársela con la de él. Sí. ¿Con Simón? No, claro, con Simón, puede estar Raya en el nivel que En esté, el puede mejor estar nivel. Raya Raya está volando el en de el él Arsenal. también es una No, y Simón. García Y eso es lo también. preocupante, porque Unai Simón ha tenido una temporada muy floja. Revisábamos y él es el segundo arquero menos efectivo de la liga en lo que va ahorita. Si usted mira, por ejemplo, sus datos, algo sencillo como goles concedidos, mire los últimos partidos, 2 goles concedidos en el último partido, después 1, 3, 2, 3. La última vez que dejó su valla en 0 fue en el partido con el PSG el 10 de diciembre. Han pasado 10 partidos que le han marcado, no lo sumo acá, pero le han marcado una altísima cantidad de goles en cada uno de estos partidos y ha sido los menos efectivos en lo que va de este año. Entonces, claro, David de Raya está en un nivel muy bueno, siendo el tercer arquero más efectivo de la Premier, y sería muy curioso que Unai Simón sea el arquero titular, sabiendo de la poca efectividad que ha tenido esta temporada. Lo que hablábamos es, pues, usted que necesita en una competición como el Mundial, donde cualquier error lo elimina. Hoy, ¿cómo están precisamente en esa lista que tenemos los de España? O el de España. Pues David Los Raya, escogidos. que fue el que elegimos acá como el proyectado titular, es el sexto en esa lista. Perdón, el séptimo en esa lista, del mejor al peor. 52 partidos en el último año, solamente 38 goles en contra, un promedio, y es el segundo con mejor promedio de goles concedidos, con 0.66 por partido, y una cantidad de goles evitados de 0.10 por partido, que lo hace estar muy arriba en ese ranking. Entonces, pues David Raya, digamos que si usted lo ve desde el rendimiento en sus clubes, es el que más lo va a salvar, y quizás en el Mundial usted lo que necesita es eso. Claro. Juan Camilo, Luis Alejandro toca ese tema. ¿Qué necesita uno para un Mundial? ¿Un arquero que la pare de pecho y que haga el escorpión con miguita? ¿O un arquero que meta la mano cuando la pelota va para el arco? El que está debajo de los 3 palos y que yo sé que va a volar en todas las oportunidades que tenga, haciendo una parada espectacular o dobles paradas también, de esas de doble remate y que vuela a un lado, vuela al otro y la saca. Eso es lo que yo quiero. Y usted lo decía ahorita fuera de micrófono, el segundo, el suplente, el de los penaltis. Pero el titular tiene que ser el que en 90 minutos me salve todas las ocasiones posibles que tenga el rival. Que por eso es importante recordar y explicar bien, porque siento que no está quedando claro, Lucho, y es el tema de la proyección de goles esperados. Sí. Porque puede, con lo que esta estadística lo que se hace es sacar de la ecuación que tu equipo es muy malo y te llegan mucho. Pues obvio, un arquero de que le llegan mucho, le van a hacer más goles. Entonces, sacando eso, es que se hace lo del gol esperado. Exacto. Y ahí es cuando uno se da realmente cuenta cuántas veces está salvando a ese equipo ese arquero. Exacto. Sí, Pero señor. ese gol esperado no le podría ayudar a arqueros como Raya que están en un equipo como el Arsenal. No, porque igual es lo mismo. Pasa Cuando igual. cuando le llegan menos, también le van a marcar menos. Entonces, pues ese es el mismo concepto de cuando le llegan más, le marcan más, y cuando le llegan menos, le marcan menos. Ahora, si usted lo salva, las ocasiones que lo salva Raya, va a tener una diferencia muy amplia, que es lo que lo hace bien. Exacto. Si usted lo salva muy pocas veces, si solamente concede un gol, pero le llegaron 2 veces, igual va a ser uno de los arqueros con peor eficiencia, Claro. como por ejemplo Alisson. Alisson en el último año le han marcado 47 goles en 45 partidos. Está bien. No es un promedio malo, no es un promedio como el de Camilo Vargas, que es 70 y pico en Es una 39 locura, partidos. es una locura. Pero no ha salvado a su equipo, que es donde esta estadística, como explicaba Juan Camilo, Exactamente. tiene Exacto. mucha O relevancia. sea, pongámoselo en términos prácticos a la gente. Si a usted le llegan una vez por partido y le hacen un gol, su arquero pues Es no malo. aparece. rajando. Es malo. Sí, Pero, no está, exacto, se está pero rajando, si le no está. llegan 77 veces y salva 15, su arquero empieza a salvar pelotas y es importante en el ranking. Exacto, así señor, y así hicimos el ranking, y por eso el que nos sale, por ejemplo, tercero en ese ranking fue muy curioso. Matthew Ryan, el arquero del Levante, de la selección de Australia. Antes de eso estuvo en el Lens, estuvo en la Roma, y esta temporada de Matthew Ryan con el Levante ha sido muy buena, a pesar de que ha concedido en su último año natural 45 goles en 35 partidos. Es el segundo arquero que más eficiente ha sido con sus atajadas. Es un gran atajador. Claro, puede tener deficiencias en pases u otras cosas, pero en el Levante ha demostrado que es un gran atajador, a pesar de que juega en un equipo que le conceden muchas ocasiones de gol. Se pusieron contentos en el Levante, Luis, con ese dato. Bueno, le conocíamos a Ryan porque ya jugó en el Valencia y jugó en la Real Sociedad, ¿no?
El problema es que, por muy bien que esté Ryan, ya habéis visto cómo está en la clasificación el Levante, ¿no? Es verdad, mira, estabais comentando el tema de David Raya. Es verdad que es el que tiene mayor eficiencia, pero hay que tener en cuenta también quién lo protege. Y estamos hablando probablemente de que el Arsenal tiene la mejor defensa del mundo. Es decir, es difícil jugar a un portero por sí mismo sin contar el equipo que le rodea. Y yo creo que en el caso del Arsenal y de David Raya es probablemente el portero más protegido del fútbol mundial ahora mismo. Ahora, Andrés, obviamente saliéndome un poco de los datos que son bien importantes en este caso, se tienen que tener en cuenta otras cosas también y sobre todo cuando se habla de selecciones. Por ejemplo, la confianza que tiene un entrenador con su arquero. Sí. Por ejemplo, el liderazgo que tiene con su defensa, cómo trabaja con su defensa. Y con la sus defensa, rivales. y la defensa misma Ese también. punto Y la es defensa misma vital. Y también. el manejo de la presión, o sea. El manejo de la presión, la experiencia que tiene jugando con esos compañeros desde hace mucho tiempo, por ejemplo. ¿Qué se La puede hacer? ascendencia que tiene con su camerino Exacto. también, la confianza que tienen todos Ese los puede ser. jugadores. Es que es difícil Pienso- también mirar solamente Sí. el dato y no tener en cuenta también, en el caso de selecciones, lo que ha trabajado un arquero. Y en todo, no solo en un arquero, sino en todo, porque la dificultad, como Sí. decía nuestro compañero en Barcelona, el dato, en este caso, te cuenta una parte del relato y son seres humanos. Y tú no puedes proyectar cómo Exactamente. se va a comportar un Exacto. ser humano Pero- en una situación de presión. Sergio Romero es un caso muy interesante. Sí. Arquero finalista, perdón, del Mundial 2014 con Argentina. Él, por ejemplo, en sus clubes nunca fue eficiente. Y en ese Mundial con Argentina fue muy eficiente. Y siendo atajaba en el Manchester United. Tampoco era un arquero que no lo conocía nadie. Nadie, exacto. Fue uno bueno, de los con Boca le fue mejor un poco. Sí, pero Con fue uno de Boca- los arqueros que nunca, pues que fue finalista del Mundial, pero nunca se destacó increíblemente en sus clubes, porque quizás tenía un manejo de presión y de situaciones de contexto que no se pueden evaluar solamente desde los datos, sino al ser seres humanos de un contexto social totalmente diferente. Por eso, en México, Luis Vázquez, está latente la posibilidad del Memo Ochoa, por lo que significa, más allá de que hoy no tiene actualidad, Por ejemplo. es un hombre que entra al camerino y te lo organiza. Sí, es un ejemplo muy parecido al de Sergio Romero, ¿no? Lo de Guillermo Ochoa. La verdad es que no tuvo una gran carrera en clubes, a pesar de que estuvo en Europa, pero ¿qué tal en los mundiales, no? Fue el héroe en el Mundial de Brasil 2014, fue clave para que México avanzara hasta los octavos de final y que estuvieran a nada de ese quinto partido tan ansiado. Ahorita no sé si anda en su mejor momento, está en Chipre, con el Limassol, y más bien antes que él están Luis Malagón y el tal Arrangel en Chivas. Entonces, esa es la gran duda, ¿no? Que tiene Javier Aguirre, si irme por la experiencia o irme por darle la oportunidad a Malagón, que en el América tuvo grandes temporadas, sobre todo en el tricampeonato que logró América hace un año, un poco más de un año. Y esa es la gran duda que tiene Javier Aguirre y la gran polémica que ha causado en México, ¿no? Porque muchos dicen, no, es que Ochoa ya pasó su tiempo, pero pues ha demostrado en los mundiales que está al nivel. Incluso en el mismo Mundial de Qatar 2022, le ataja un penal a Exactamente. Robert Lewandowski. Es que eso le iba a decir, yo quería preguntarle a Luis eso, porque, a ver, nosotros tuvimos la versión de ese jugador que cuando se pone la camiseta de la selección nacional de su país se vuelve un superhéroe y se olvidan todos los problemas mundanos del día a día en su club, que es James Rodríguez en Colombia. Puede que él no juegue y que esté parado 6 meses, se pone la camiseta de la selección Colombia y es un jugador totalmente determinante en el juego colombiano. Y yo siento que Memo Ochoa es ese jugador en México, que él puede que se vaya a Chipre, a esas playas paradisíacas a pasarla buenísimo, pero cuando se ponga el buzo y esté bajo el arco mexicano en un mundial, la va a romper, porque lo ha demostrado año tras año y cada vez que está en un mundial. ¿Es así o no es así, Luis? ¿Cuál? Sí, pero hay muchos detractores, sobre todo porque en los últimos años ha deambulado por varios lugares, ¿no? Estuvo en Portugal, en el AVS, que la verdad no le fue muy bien. Ahorita te digo, en Chipre parece que estar encontrando otra vez un nivel apto para el Mundial.
Y más que nada también tiene detractores por salir del América. La verdad es que eso también hay que decirlo. Hay que decirlo, o sea, yo no soy americanista, pero yo sí creo que Ochoa también tiene detractores por eso en el fútbol mexicano. Seguramente. Bueno, ha llegado el momento de revelar el número 1 y el número 2, ¿ya lo dijimos? No No. lo hemos dicho. Vamos a revelar ese podio. Voy a empezar con John Rojas. John, ¿quién se te viene a la cabeza que pueda ser el mejor arquero del mundo según todo lo que hemos hablado? Y por supuesto que vaya a ir a la Copa del Mundo. Porque puede ser, no sé, Donnarumma, pero hoy no está en la Copa del Mundo. No está Hoy todavía, no está todavía en la no. Copa del Mundo. Entonces, John. Y no sé, a ver, sí, Donnarumma podría ser, pero tendría que pasar el repechaje. A mí la verdad me parece que el Dibu cada vez que se para con la selección es el dueño del equipo, desde atrás hablando. Me parece que si Argentina hace un buen papel, el Dibu va a ser uno de los mejores arqueros del torneo. José, ¿cuál para ti crees que es el arquero en mejor forma según este ranking? La verdad, si hago un análisis bien rápido, también me viene a la mente uno que deslumbró el domingo, pero que no está asegurado todavía en el Mundial, que Gianluigi Donnarumma. El partidazo que hace con el Liverpool es tremendo. Y me cuesta, la verdad me cuesta pensarlo. Por ahí me imagino que algún portero de Portugal podría ser, o alguna selección, o la selección alemana, quizás selecciones donde últimamente hemos visto cierta solvencia defensiva, pero también hay una cosa es verlos en selección y otra en los clubes para ver el presente con el que llegan. La verdad me ha hecho pensar la pregunta y no logro sacarlo. Me aló del pelo, Juan Camilo Ortiz. ¿Está que se habla? ¿Quién? Sí, vea, yo tengo ese podio, ese 1-2 probable. Y puede ver. que me descache totalmente. No vaya y que a responder, Lucho me Luis No, Alejandro. todavía no, todavía Sí, no. No, por favor. Pero para mí, sacando a Donnarumma, que Donnarumma. creo que es el mejor Exacto, arquero del mundo en pero este hoy- momento. hoy no está en el no Mundial. está sin porque estar son él, las 32 clasificadas. me inclino por Thibaut Courtois con Bélgica y por Jan Sommer, el suizo. ¿Están por ahí o no? No, Pérez, un momento. Quiero saber. Tatiana. Para mí es Sommer, del Inter de Milán. Sommer del Inter de El Milán. suizo del Inter de Milán. Luis Nieto, tú tienes un ejemplo ahí muy cerca. ¿Crees que podría estar por ahí en Chamartín? Creo que podría estar en Chamartín. Para mí clarísimo que es Courtois, ¿no? Courtois a mí me parece el mejor portero del mundo, no ahora, sino desde hace muchos años, y probablemente el Madrid, gran parte de sus últimos éxitos se lo debe a Courtois. Para mí no hay duda de que es el mejor del mundo. Luis Alejandro Restrepo, entregue el guante de oro. Pues se lo entrego acá a Luis y a Juan Camilo porque efectivamente en el último año natural Courtois de los arqueros que ha clasificado ha sido el más eficiente y es el que mejor momento de forma está. Y el segundo con sus clubes es Emi el Dibu Martínez. No. La temporada del Dibu Pero, Martínez con el total. Aston Villa y lo que él ha hecho en el club también es muy bueno. Regala un gol de vez en cuando, pero como salva a su equipo lo tiene 1 y 2 en ese ranking. El otro que está ahí, tercero, es Jordan Pickford de la selección el de inglés. Inglaterra. Muy bueno. Everton. Es otro que ha salvado mucho a su equipo y además en la selección, recordemos que Inglaterra fue la única selección que no concedió gol en las eliminatorias para el Mundial. ¿Y Sommer? Sommer está abajo, está en el promedio, no lo tengo Ok. tan arriba. Ok, ¿Qué puesto ok. está? Bueno. Lo tengo, promedio, lo tengo en el puesto número 12. Ah, bueno. Sí. Para mí es un ¿Tiene alguna arquerazo. proyección de Donnarumma si llegase a entrar en dónde lo podríamos meter? ¿Así aproximado? Podemos buscar y Podemos buscar. se la tengo para el final del programa. Bueno, pero creo que estamos todos Debería en sintonía estar de en que, podio, creería. de que Sí. efectivamente... No, es que ese partido Thibaut con el Courtois- Liverpool fue una locura. No, y- Lo que hizo este fin de semana, no. Y también Sí. Thibaut Courtois, creo que hoy son los mejores arqueros del Sí, sí, mundo. sí. Uno porque Sí. le llegan demasiado al Real Madrid y siempre lo salva. Y el otro porque es un equipo que siempre está en momento ofensivo y él es el responsable de resguardar El contragolpe. el cero. Bueno, muchachos, pasemos al último tema del día. Vamos rápido porque se nos está acabando el tiempo. Y es las probabilidades, según una página que me encontré que se llama Score 90, de ganar la Copa del Mundo. Primero España, 14% de probabilidad. Sí. Segundo, Brasil, 11% de probabilidad. Creo que esto es una sorpresa en este ranking. Tercero, Francia, también con el mismo 11%. Inglaterra aparece en el cuarto lugar con el 10%. Y quinta, Argentina, con el 9%. Brasil es la sorpresa. Sí, recordemos que Brasil además viene de su peor eliminatoria en la historia. Nunca ha hecho tan pocos puntos como lo hizo ahorita. Y con Ancelotti no ha podido ganar en 4 de sus 8 partidos que ha disputado. Entonces es
sorpresivo, digamos que cada quien puede hacer su modelo de probabilidades de forma diferente. Esta gente le da más peso a quizás la calidad de sus jugadores que a lo que ha hecho la selección. Usted va a encontrar otros modelos que le den más peso a esto otro. Esto digamos que no es un ranking definitivo de quién es más o menos favorito, es de acuerdo a cómo usted calcule esto, pero a mí personalmente, y como nosotros acá dentro de As Mundial calculamos estos pronósticos, me sorprende mucho que Brasil tenga un porcentaje tan alto. José Tomás, si uno coge hoy un brasileño y le dice, mira este ranking, Brasil segunda candidata a ganar el Mundial, ¿se lo creen o no se lo creen? No, no se lo cree. La verdad es que no. Cuando uno habla de posibilidades de ganar el Mundial, la gente no se anima mucho. La verdad no lo cree. No, la gente no está muy entusiasmada con esta selección, y cuando uno les pregunta, ¿pero qué selección te entusiasmaba? Al tiro le mencionan a uno la del 2002, dicen que la del 2006 fue una gran decepción con los cuatro fantásticos Kaká, Ronaldinho, Ronaldo y Adriano. Y por ahí difícilmente. Se van a reír seguramente y te van a invitar a tomar una cerveza y hablar de fútbol, pero no creo que se la crean. John, rápidamente porque vamos cerrando. ¿Te sorprende lo de Brasil en el segundo lugar? Me sorprende porque no está mostrando nivel para estar ahí. Simple, para hacerlo rápido. Sí, Luis Nieto en Madrid. Uno diría siempre favorita a los mundiales Brasil, pero hoy, hablando de números, ¿es sorpresivo? Sí, es sorprendente, ¿no? A mí me parece que Argentina ha hecho mejor fase de clasificación, me parece un equipo más robusto. Lo que ocurre es que en Brasil siempre nos encantan los jugadores, ¿no? Miramos pieza por pieza. Si tuviéramos que hacer un juego de la PlayStation, pues elegiríamos a 8 o 9 brasileños. Luego hay que meterlos en conjunto y a mí sí me sorprende. No me parece que esté en ese ranking de segundo favorito. Lo mismo que sí me parece que España sí, porque España ha ganado la última Eurocopa, de las dos últimas Nations League, en una la ha ganado y otra ha sido finalista, es decir, lleva una trayectoria. En el caso de Brasil esa trayectoria no se ve. Luis Vázquez en México, ¿cómo ves sorpresivamente a Brasil ahí de segunda? No, sí, yo también veo muy sorpresivo lo de Brasil ahí. Yo sobre todo pondría como candidatos a España, obviamente, España, Francia, Argentina, obviamente. Yo creo que incluso Portugal para mí es más favorita que Brasil en estos momentos. Juan Camilo Urtes, usted que es un mago del scratch, usted que le encanta el talento brasileño, ¿hoy está como para ser segunda en ese ranking? No, yo siento que no por falta de talento, creo que Luis Nieto lo decía muy bien, y lo hemos estado diciendo nosotros en As Mundial en los últimos días. Estos jugadores de la selección de Brasil actual son grandes jugadores de club, la rompen en sus clubes, son figuras, son de los más importantes en las mejores ligas del mundo, pero cuando llegan a la selección Brasil como que cambió ese tema del juego bonito, de lo que era la esencia del fútbol brasileño, porque es que estos jugadores brasileños ahora juegan a otro fútbol en Europa. Y cuando llegan a su selección tratan de jugar a lo que jugaban antes y no fluye, no se les da. Entonces ellos, no sé, yo creo que tiene que haber un cambio total de chip de la misma cultura brasileña cuando lleguen a la selección para que jueguen como juegan en Europa y ya está, porque están acostumbrados a eso. Tatiana, en 10 segundos, ¿Brasil segunda o no? Coincido con mis compañeros, con todos. Creo que en ese segundo lugar debería estar Francia, después pondría Inglaterra, después Argentina, y si tuviera que poner en ese ranking a Brasil, lo pondría quinto. Lucho se va a comprometer con su ranking estadístico de los... No me comprometo. Muchas gracias. Feliz noche. No se va a comprometer. Feliz noche, que esté muy bien. Feliz noche. Nos vamos. Feliz noche. A petición, nos vamos. amigos, de Luis Alejandro Restrepo. Nos reencontramos mañana con As Mundial. Hablamos de todo. Ya saben ustedes quién es el mejor arquero del mundo hoy de las selecciones por rendimiento y uno de los peores. Tristemente aparece Camilo Vargas, el colombiano, que esperamos mejore su rendimiento. Nos vemos mañana. Chao, chao.